Hoy vamos a repasar múltiplos y divisores. Vamos a trabajar con el mínimo común múltiplo y con el máximo común divisor o divisor común mayor. Esto corresponde al trabajo 9 que envié esta semana. Antes de comenzar a ver cómo hallar el mínimo común múltiplo o el máximo común divisor, vamos a recordar cómo factorizar un número. Factorizar un número es expresarlo como producto, o sea, como una multiplicación. En este caso lo vamos a expresar como el producto de sus factores primos. ¿Quiénes eran los números primos? Los números primos eran aquellos que solos eran divisibles por uno y por sí mismo. Por ejemplo, 2, 3, 5, 7, 11, etcétera, son números primos. ¿Por qué? Porque solo son divisibles por uno y por sí mismo. Entonces dijimos que descomponer un número en factores primos era expresarlo como una multiplicación de los números primos que son divisores de ese número. En el video tienen otro ejemplo de cómo factorizar en números primos. Por ejemplo, queremos factorizar 20 y 35. 20. ¿Por qué número primo es divisible? Bueno, 20, como termina en 0, es divisible por 2 y es divisible por 5. Puedo comenzar dividiéndolo por el número que yo quiera, ¿sí? En este caso vamos a comenzar dividiendo por 2. A 20 lo divido en 2, me quedan 10. Al 10 lo divido en 2, me quedan 5. Y al 5 lo divido en 5 y me queda 1. ¿Sí? O sea que 20 es igual a 2 por 2 por 5. ¿Sí? ¿Cuántas veces lo tengo escrito al 2? Lo tengo 2 veces, o sea que es igual a 2 al cuadrado. ¿Y cuántas veces tengo el 5? 1 por 5 a la 1. Por otro lado, si quiero factorizar el número 35, tengo que pensar en cuáles son sus divisores primos. Sus divisores primos son el 5, porque el número termina en 5, y el 7, porque 35 está en la tabla del 7, ¿sí? Es múltiplo de 7. Si a 35 lo divido en 5 me quedan 7, y si a 7 lo divido en 7 me queda 1. O sea que 35 es igual a 5 a la 1 por 7. De esta manera nos quedan los números factorizados en factores primos, ¿sí? Expresados como una multiplicación de números primos. El mínimo común múltiplo entre dos o más números es el menor de los múltiplos comunes que tienen esos números. ¿Cómo se calcula? Primero debemos descomponer los números en factores primos. Luego, tomamos los factores primos comunes y no comunes elevados cada uno al mayor exponente con el que aparecen en la factorización que hicimos. Por último, multiplicamos los números que elegimos, o sea, los factores comunes y no comunes elevados al mayor exponente, y obtenemos el mínimo común múltiplo. Por ejemplo, si factorizamos 18, 27 y 30, obtenemos que 18 es igual a 3 al cuadrado por 2, 27 es igual al 3 al cubo y 30 es igual a 2 por 3 por 5. Seleccionamos los factores comunes con mayor exponente, el factor 3 al cubo, por ejemplo, que es común a los 3, y con el exponente 3 porque es el mayor exponente, el factor 2, que también es común, y el factor 5, que no es común, pero que también se debe seleccionar para buscar el mínimo común múltiplo. Multiplicamos esos tres factores y obtenemos que el mínimo común múltiplo es 270. El divisor común mayor o máximo común divisor entre dos o más números naturales es el mayor de los divisores que tienen en común dichos números. Se calcula descomponiendo a los números en factores primos. Luego que descomponemos, seleccionamos
los factores comunes elevados al menor exponente y los multiplicamos. Y de esta manera obtenemos el divisor común mayor. Por ejemplo, para hallar el máximo común divisor entre 12 y 24, factorizamos el 12 y nos queda que 12 es igual a 2 al cuadrado por 3. Recordemos que para factorizar a 12 debíamos dividirlo por sus divisores primos. En este caso son el 2 y el 3. Entonces 12 nos queda igual a 2 al cuadrado por 3. 2 al cuadrado porque vemos que en el cociente tenemos 2 veces el 2, ¿sí? Por otro lado, si factorizamos el número 24, vamos a obtener que 24 es igual a 2 al cubo por 3. 2 al cubo porque 2 aparece 3 veces en el cociente. ¿Y qué dijimos? Que el divisor común mayor entre dos o más números se hallaba seleccionando el factor común de esos números elevado a su menor exponente. ¿Qué quiere decir? A la potencia más baja. En este caso, ¿cuál o cuáles son los factores comunes a 12 y a 24? Bueno, los factores comunes son el 2 y el 3. Entonces, deberíamos seleccionar el 2 y deberíamos seleccionar el 3. ¿Pero qué 2 vamos a seleccionar? ¿El 2 al cuadrado o el 2 al cubo? Recordemos que para hallar el divisor común mayor, debíamos tomar, para hacer el producto, el número con el menor exponente. O sea que voy a tomar el 2 al cuadrado. Por lo tanto, el máximo común divisor entre 12 y 24 va a ser el producto de 2 al cuadrado por 3. 2 por 2 por 3 me da 12. El divisor común mayor que tienen esos dos números es el número 12. Vamos a repasar entonces cómo hallar el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. El primer paso es de componer los números en factores primos. El segundo paso es, en el caso de que estemos buscando el mínimo común múltiplo, elegir los factores comunes y no comunes elevados al mayor exponente, y en el caso que estemos buscando divisor común mayor, elegir los factores comunes elevados al menor exponente. Por último, debemos multiplicar los factores que elegimos. Espero que tengan buena semana. Recuerden que cualquier duda o consulta me la pueden mandar al correo que les dejé, lisgolubovich1@gmail.com, o al grupo que tenemos de WhatsApp de matemáticas. Un saludo para todos. De todas maneras, las actividades las vamos a corregir por Zoom los lunes y miércoles a las 11 horas.